Nuevamente tenemos un estudio de introducción a la Biblia. Como siempre, cortesía de nuestra misión cristiana bautista, Jesús, Esperanza y Vida. Si le está gustando este contenido, le invito a que se suscriba y active la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video ni material adicional que saquemos. Ahora, antes de comenzar nuestra clase, le invito a que entonemos una alabanza vía musical. La letra de esta aparecerá en su pantalla y la cantaremos simultáneamente usted. ¡Adelante! Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte Bienvenidos a un estudio más de esta introducción a temas bíblicos. Durante semanas hemos estado viendo diferentes temas sobre este fascinante libro que es la Palabra de Dios, conocida como Biblia. Hemos visto diferentes aspectos, desde cómo se escribió, cuáles han sido los escritores, claro, el autor es Dios, así como las características de Dios, del hombre, de Satanás, de lo que es el pecado. Acompáñenos a ver el día de hoy cómo podemos nosotros entender mejor el sacrificio que hizo Cristo a favor nuestro. Cómo podemos nosotros nuevamente tener esa relación perfecta con nuestro Creador. Vamos a iniciar y hagámoslo primero con una oración. Padre bendito, gracias te damos en este momento por la vida de cada uno de los que nos están viendo. Yo te pido, Señor, que tú hables a sus corazones, a sus mentes y les muestres y les manifiestes tu deseo de tener una relación con ellos, de restaurar esa creación perfecta que tú has hecho. Te pido que tú nos ministres en nuestra necesidad que tenemos, Señor, y sobre todo que nos enseñes hoy. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como de costumbre le pido que tenga a la mano su Biblia, la versión que usted prefiera, que tenga su bloc de notas, que tenga ahí un bolígrafo, algo para tomar alguna nota que el Señor le esté mandando. Y cualquier duda, pues no dude en contactarnos. Y bueno, la semana pasada estuvimos haciendo un resumen acerca
de lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y entonces, pues veíamos que muchas veces pensamos que esos 10 mandamientos son instrucciones que Dios nos da para la vida y que nosotros tenemos que esforzarnos en cumplir la mayoría de ellos para estar bien con Dios. Sin embargo, no son 10 indicaciones. Estos mandamientos es una sola ley, es la ordenanza de Dios. Cuando estuvo Adán, la ordenanza era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora la orden de Dios es no faltar a ninguno de estos 10 mandamientos. Y entonces, pues es lo que se conoce como la ley, y nosotros, antes de compararnos contra otra persona para saber qué tan bien nos estamos portando, qué tan rectos somos, Dios nos dice que nos comparemos con su ley, que su ley es perfecta. ¿Por qué? Porque nuevamente recordemos los atributos de Dios acerca de un Dios sabio, de un Dios justo, que lo que nos pide es algo que sí podemos realizar. Nunca Dios nos va a pedir que hagamos algo que no está en nuestra capacidad hacerlo. Recordemos que Dios es el creador del mundo, de toda la plenitud, de las estrellas, de los animales y de nosotros también, de los seres humanos. Entonces, Dios conoce de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces. Entonces, Dios pone estos 10 mandamientos y lo hace con el fin de que nos demos cuenta que es muy difícil poder cumplir con estas 10 reglas que en realidad son una sola. En el libro la carta de Santiago, capítulo 2, verso 10, dice que todo aquel que haga toda la ley, pero quebrante un solo punto de la ley, se hace acreedor a todo, como si hubiera fallado en toda la ley. Entonces, pues es difícil nosotros, cuando vemos lo que Dios quiere que hagamos, mantenernos y cumplirlo. Y luego nos encontramos con Romanos 3:23, que dice que la paga del pecado es muerte, porque el pecado es algo bastante malo, que si ya no lo vemos como algo malo es porque nuestra conciencia se empieza a endurecer y empezamos a ver como normal cierto tipo de acciones. El día de hoy, acciones que en el pasado eran no posible de concebir, ahora es algo normal. Por ejemplo, ¿verdad? Todavía hace algunos años se dice que los tratos de palabra eran tratos válidos. El día de hoy, un trato de palabra no sirve para nada. Hay que firmar una serie de contratos ante una serie de testigos para que ese contrato sea válido y que la persona se sienta obligada a cumplir con lo que está prometiendo. Antes no era necesario, hace algunos años todavía las personas tenían una gran estima por el honor, por la palabra, por la familia incluso, y con el tiempo nos vamos acostumbrando a que las personas fallen, a que las personas mientan, y entonces buscamos cosas para irnos asegurando de que se cumpla. Que estamos viendo, pues nos vamos acostumbrando a lo que es el pecado, y cuando encontramos que Dios dice que la paga del pecado es muerte, pues nos parece excesivo. Y podemos decir, ¿por qué la paga del pecado es muerte? ¿Por qué Dios es tan exagerado? Y yo les recuerdo que Dios no es exagerado, que Dios es justo, es un juez justo, Él es el dueño de la justicia, Él es todo justicia. Y entonces si Él dice que esto es algo muy malo, el haber cometido una equivocación, un pecado que generalmente es o contra de Él o contra nuestro prójimo, según vimos que la ley tiene 2 partes, entonces Dios dice, esto es al malo lo que estás tú haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues dice que Dios dice que el pecado, una vez que nosotros queremos pedir perdón a Dios, pues el pecado es muerte, es una condena a muerte. Sin embargo, alguien más puede tomar nuestro lugar. En el Antiguo Testamento, quien tomaba el lugar del pecador para ir y morir en el altar era un cordero. Entonces, cada persona tenía que buscar un cordero, pero este cordero no era cualquier cordero, era un cordero blanco, un cordero perfecto, un cordero sin mancha, y se llevaba este animalito ante el altar
para que muriera en lugar de la persona que había pecado. Era algo que quizás para muchos, sobre todo los amantes de los animales, dicen qué crueldad, pero Dios nos está enseñando algo, que el pecado es cruel, que el pecado es terrible y que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sacrificó un animal para quitarle su piel y poder vestir a Adán y a Eva. Entonces, pues el pecado es algo que Dios le desagrada. El pecado, como vimos en unas clases anteriores, es una transgresión directa contra Dios. El origen del pecado está en Satanás, un ser que no quiso obedecer a Dios, que se rebeló en contra de Dios y que incluso quiso tomar su lugar porque él pensaba que así podía ser mejor. Entonces pasan el tiempo y cuando nosotros llegamos a este punto de que estudiamos la ley de Dios y que vemos que nadie puede cumplirla y que sabemos que Jesús viene a tomar ahora el lugar de ese cordero, por eso la palabra de Dios lo menciona como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros pensamos, bueno, ¿por qué Dios nos creó si íbamos a pecar? Bueno, nuevamente tenemos que volver a ese versículo de Isaías que nos ha acompañado durante todo este proceso, donde siempre nos va a decir, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, y queremos nosotros meter a nuestra mente algo que Dios lo tiene. Dios así lo decidió, ¿verdad? Y nuevamente el que Jesús haya venido a tomar ese lugar, pues es parte de la provisión de Dios, porque así como nosotros transgredimos, Dios, que es amor, siempre nos pone una salida, y la salida fue venir Él personalmente, y no venir a aparecerse ya por ahí, ¿verdad?, de buenas a primeras, sino venir no solamente a morir por nuestros pecados, sino venir a enseñarnos a vivir. Cuando las personas estamos hablando de esto, yo les decía que a veces hay muchas preguntas. La primera es que, bueno, ¿para qué Dios nos creó si sabía que íbamos a pecar? Dios creó un mundo perfecto, un hombre perfecto, con libre albedrío, y Él decidió pecar. Nunca estuvo en los planes de Dios, sin embargo Dios sabía que esto iba a ocurrir, y también Dios, que nunca nada lo tomó por sorpresa, nos puso esta provisión. También decimos, bueno, y si Dios pues es amor, ¿por qué tiene que decir que la paga del pecado es muerte? Les recordamos algo que vimos la semana pasada, porque Dios es justo, es un juez justo. No es como nosotros, que a veces dependiendo de nuestro estado de ánimo ejecutamos justicia o no, o dependiendo de si la persona nos cae bien o no. En fin, Él sí es un juez justo, y en ese juez justo, pues Él decide que así es la única forma de que la transgresión sea perdonada. Y otra cosa es que, otra pregunta que nos hacen es, bueno, ¿y Dios no pudo haber encontrado a algo mejor? Y cuando decimos, si a Dios no se le pudo haber ocurrido a algo mejor para que Jesús no muriera en la cruz y de esa manera tan cruel, en realidad lo que estamos diciendo es, Dios no pudo habérsele ocurrido algo que a mí me agrade. O sea, yo no estoy de acuerdo, y algo mejor tiene mucho que ver con mi manera de pensar, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y mejor qué sería? Pues generalmente ese mejor incluye una manera muy personal de ver la vida. Y nosotros en realidad no vemos la vida de la manera tan correcta como el Señor quiere que la veamos. Entonces, pues vamos a resumir hasta aquí. En lo siguiente, pues Dios es un juez justo, y si Él dice que cuando transgredimos es algo tan terrible que merecemos la muerte, es porque es su justicia y no es exagerado. Nosotros estamos acostumbrándonos a ver el pecado como cualquier cosa. Por otra parte, el pecar y luego hacer cosas buenas no limpia el pecado. El pecado sigue siendo pecado, así usted haga muchísimas cosas muy buenas. Usted tiene que rendirle cuentas a Dios y tiene que saber
que no solamente la paga del pecado es muerte, sino que está destituido de la gloria de Dios. Así lo dice la Biblia en Romanos 3:23 y 6:23. Léalo en la versión que usted lo tenga, porque también dimensiona que no existe una persona sobre esta tierra, no existe una persona que haya nacido en esta tierra que no haya pecado. El único ser que no pecó fue Jesús. Por eso fue el sacrificio que Dios proveyó, fue un sacrificio perfecto, porque Él no tenía ningún momento, ninguna falta delante del Señor. Adán y Eva pecaron, pero Dios no nos dejó sin esperanza, porque sin importar lo que usted ha hecho en su vida, quiero decirle que siempre tiene esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? El volver a tener esa relación con Dios que era perfecta, el tener ese poder, estar junto a Él, porque ya no hay nada que lo impida. Dios es santo y no puede estar donde existe el pecado. Son excluyentes, agua con aceite no se puede mezclar. Así es Dios, Él es una persona perfecta, un ser perfecto. No podemos decir cómo es, porque ahorita dije persona, pero en realidad pues Dios es algo infinitamente superior. Dice que no se puede comparar contra nada de lo que ha sido creado. Y bueno, estamos hablando acerca de las buenas obras, y aquí hay un pasaje de Isaías 64:6. Isaías pues es un libro escrito por este profeta, que es el que más habló acerca de ciertas cosas que iba a tener el Mesías, de sus características. Pero este profeta dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, nuestras buenas obras no son tan buenas como nosotros quisiéramos. Quizás cuando hacemos una buena obra hay una intención detrás de esa obra que estamos haciendo y no es tan desinteresada como nosotros así lo creemos. Y bueno, pues nuevamente retomo lo que estábamos ahorita platicando acerca de que el pecado es algo terrible, que es difícil quitarnos ciertos hábitos, y por más que nosotros nos esforcemos, pues volvemos a caer, y necesitamos ese poder de Dios para conducirnos de una manera diferente. Y en primer lugar necesitamos darnos cuenta que la Biblia es la provisión de Dios, porque nos enseña qué fue el mundo que creó Dios, cuál es la idea de Dios, cuál es la mente de Dios, cuál es la moral de Dios y en qué nosotros estamos fallando. Por eso, hasta que nosotros vemos lo que son los 10 mandamientos, es que entendemos exactamente todo el plan de Dios y podemos notar pues ese amor tan infinito de que a pesar de que nosotros fallamos, Dios nos está dando otra oportunidad más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la Biblia? Ya sé que soy una persona pecadora, ya sé que soy una persona que está destituida de Dios, pero entonces ahí viene el plan de Dios, y Dios entonces me empieza a decir: esto es lo que quiero que veas. Te voy a dar pistas para que sepas qué es lo correcto que debes de hacer. Y en este punto, quizás existan personas que ahorita nos ven y nos puedan decir: bueno, ¿y cómo estamos seguros que es así Dios que creó al mundo? Es que así como está escrito aquí, es que yo fui formado, es que yo tengo una misión en esta vida. Bueno, si usted no quiere creer en la palabra de Dios, puede creer en lo que usted quiera, porque Dios nos dio libre albedrío, pero tendrá que creer en alguna otra forma de explicación en cuanto a la vida, en cuanto a la creación de este mundo. Y sinceramente yo le diría que se necesita demasiada fe para creer algo diferente a la palabra de Dios. Si usted cree que se necesita fe para creer la Biblia, se necesita aún más fe para creer en cualquier otra explicación acerca de la creación del hombre. La Biblia es la forma más lógica que puede existir, hablando de la razón de creer cómo es que nosotros estamos en esta tierra y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y bueno,
Como les decía, la Biblia es cristocéntrica, la Biblia nos habla del hombre, cómo cae el hombre, cómo Satanás le tienta y el hombre desobedece a Dios, pero también ahí viene la provisión de Dios, que es Jesús. Y Dios, más que mandar a Jesús a morir, que en muchas películas está muy bien relatado, y que cada Viernes Santo de cada Semana Santa pues uno la ve, etcétera. Jesús nos viene a enseñar una forma de vivir, y viene a mostrarnos que sí es posible tener esa vida perfecta acerca del Señor. Yo por aquí hice unas notas que les quiero compartir, ¿verdad? Y es que pues Jesús no solo murió por nosotros, Él también vivió por nosotros. Y no solamente Él tenía que venir a morir, Él también tenía que venir a mostrarnos la manera de agradar a Dios, los recursos que tenemos para hacerlo. Y pudiéramos pensar que Jesús se esforzó menos que nosotros, se le costó menos trabajo, porque finalmente pues era Dios en la tierra, Dios encarnado. Pero allí el libro de Filipenses, Pablo nos dice que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue un hombre que había dejado su deidad, había dejado su poder, pero un hombre muy pegado al Padre, y que hacía y agradaba a Dios de todas maneras. Juan 5:30, por ejemplo, Jesús dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces, Jesús pudo agradar a Dios en todo lo que Dios quería. Donde Adán falló, Jesús no falló. Vienen los dos como hombres, pero Adán falla, Jesús no falla. Jesús se esfuerza y toma todos los recursos que están a su lado, que están a su alcance, para cumplir la voluntad de Dios. En otras series que haremos en futuro, le vamos a hablar acerca de cómo usted también puede hacer, tomar esos hábitos de Jesús, tomar esos recursos, tomar esas disciplinas espirituales que Jesús tenía para agradar a Dios y poder llevar una vida en obediencia a Dios como lo hizo Jesús. Entonces, a diferencia de Adán, Jesús usó todo esto. Y dice aquí que así como el primer hombre pecó, y dado a que él pecó, todos los demás heredamos el pecado, dado que somos descendientes de Adán, también tenía que venir otro hombre que no pecara, y entonces poder liberarnos de esa atadura. Dice aquí 1 Corintios 5:45, así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán en un espíritu que da vida. Corintios 5:21 también dice: el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Por qué? Porque bueno, viene Jesús, vive, demuestra que se puede vivir y sin pecar para agradar a Dios. Y entonces ese Cordero perfecto que era Jesús muere, así como moría antes este corderito. ¿Y muere para qué? Para limpiar del pecado no solamente a una persona, sino al mundo entero. Sin embargo, su muerte no significa que en automático ya todos nosotros estamos libres de pecado, porque hay un requisito que cumplir. Cuando Juan el Bautista, que fue enviado, era un apodo que tenía Juan era primo de Jesús, y pues su función era ser profeta, fue el último profeta. Y entonces él empieza, antes de que Jesús empiece su ministerio, él comienza a hablar de Jesús. Y entonces él empieza a decirlo de la siguiente manera, y dice en Juan 3:2: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista habla, él nos habla acerca de un examen de conciencia, de un ver las escrituras, ver la ley, y entonces darnos cuenta que no podemos cumplirla y arrepentirnos ¿de qué? Del camino que hemos tomado. Más adelante, pues vemos cómo también Jesús, después de ser tentado por Satanás, vean,
Jesús se bautiza, ¿verdad?, en obediencia al Padre, y es tentado por Satanás buscando nuevamente, así como lo hizo Adán, que cayera, pero Jesús no cayó. Jesús se mantuvo firme, nunca desobedeció. Lea todo Mateo 4 y usted va a ver las tentaciones a las cuales fue sometida Jesús. No es tema ahorita de esta clase, pero cuando Jesús termina y sale victorioso de esta prueba, que no es la única vez que Satanás lo tienta, Satanás lo sigue tentando durante todo su ministerio, ya no directamente, sino a través de personas que Jesús amaba, pero Jesús siempre detectaba que más que la persona que le estaba diciendo algo que lo podía hacer caer, había alguien obrando atrás de esa persona. Bueno, Jesús comienza su predicación y comienza diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nuevamente, no es solamente que Jesús muera en la cruz y ya con eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todos hemos sido salvados, ya todos estamos nuevamente. No, también necesitamos ese reconocimiento de pecado. Cuando Jesús fue crucificado, lo hizo al lado de dos malhechores. Uno le insultó, pero otro le pidió perdón, porque estando ahí en la cruz, esa persona se arrepintió y reconoció que necesitaba pedirle perdón a Dios por lo que había hecho, y reconocía que Jesús era un ser sin pecado y que era capaz de restaurar su relación con Dios. Cuando Pedro, allá en Hechos, comienza a predicar, dice que pues toda la gente se le amotina para saber qué es lo que va a decir Pedro. Y Pedro, ahí en Hechos 3:19, comienza su predicación diciendo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Con qué palabra comienza Pedro su predicación? Pues con la palabra arrepiéntete. Y es una palabra que el día de hoy, pues yo le invito a analizar, ahora que ya conoce lo que es la ley de Dios, lo que Dios quiere para su vida, ahora que usted ya sabe que es imposible cumplir con la ley de Dios, ¿no le gustaría pedirle perdón a Dios, arrepentirse y dejar ahora que Dios trabaje en su corazón? ¿Qué es lo que va a pasar cuando usted le pida perdón a Dios y se arrepienta? Pues va a volver a tener esa relación, porque al quitarse el pecado que es lo que nos impide estar cerca de Dios, si nos quita ese pecado, pues nosotros ya podemos nuevamente tener la relación directa, perfecta con Dios. Esperar que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios, sentir esa paz de reconciliación que solamente se puede percibir cuando sabemos que nuestras cuentas han sido saldadas. Yo le invito a que en este día acepte este regalo que Dios nos da y que nosotros pongamos nuestro nombre en el libro de la Biblia, como dice la Escritura. Porque si bien es cierto que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, también es cierto que todo aquel que pide perdón vuelve nuevamente a estar en sintonía con el Creador. Quizás usted me diga: es que yo no estoy seguro de poder mantenerme firme. Pues más adelante podemos ver, cuando tengamos estos estudios, la forma en que yo le aseguro que sí puede estar usted buscando, aunque quizás caiga en algún momento, puede restaurar, puede seguir. Entonces, pues vamos a hacer una oración. Yo quiero orar por usted en esta hora. Y si usted desea, sígame en esta oración en su mente. ¿Qué vamos a hacer en esta oración? Pedirle perdón a Dios y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar. Y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para nosotros poder estar firmes, poder seguir ese camino, poder siempre buscar agradar a Dios con nuestros hechos, con nuestra vida. Acompáñeme si así lo desea. Bendito Señor, gracias te damos porque el día de hoy yo me estoy dando cuenta que he pecado y que el pecado es algo muy cruel para ti, para mi prójimo, que el pecado me ha hecho tener una sentencia de muerte en mi vida. Sin embargo, también
he escuchado que Jesús me invita a arrepentirme en esta hora y quiero yo arrepentirme de las cosas malas que tú sabes que yo he hecho. Te suplico que limpies mi corazón, que restaures mi vida, que me permitas levantarme y hacer a un lado todos los errores que he cometido. Que mi vida se vuelva a encauzar y sea una vida que te agrade. Quiero suplicarte, Jesús, entre en mi corazón, tome el control de mi vida para que me ayude a tomar buenas decisiones, para que yo pueda enmendar mis errores que he cometido delante de mi prójimo y sobre todo delante de ti. Te ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y sobre todo te ruego que permanezcamos juntos, que tú me ayudes a tener esa relación perfecta contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta lección. Espero la siguiente semana, donde haremos una conclusión sobre este estudio que hemos tenido durante estas semanas de introducción a la Biblia. Que el Señor le bendiga.